eso nos sobra y nos basta, ¿cierto? Quiero darles la bienvenida, hermanos. Nuevamente voy a darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Me voy a dirigir a una persona que está aquí que yo sé que aquí en España suena un poco feo decirle viejo querido a las personas adultas, pero yo lo digo con ese afecto y ese amor que le tengo a esa persona, al cual es que lo estoy viendo aquí, que me está viendo, que es el pastor Daniel Salvador. ¿Vale? Yo lo aprecio mucho a él. Ustedes saben que yo soy director de diáconos y él con el hermano José Luis Padre, que es anciano de la iglesia, vieron en mí el don del servicio. Le doy las gracias a Dios porque verdaderamente yo no sabía que tenía este don, no lo sabía. Pero Dios usa a personas y pone a personas en tu camino, el cual te ayudan a hacer ver que en ti tienes un don más para el servicio de la casa de Dios. ¿Vale, hermanos? Sin más preámbulos, quiero que ahí, como estés sentado, quiero que inclines tu rostro para orar, hermanos. Bondadoso Padre, que moras y reinas en las alturas de los cielos, Señor mi Dios, te doy las gracias nuevamente. Este grupo de hijos tuyos, padres, que han inclinado su rostro ante tu presencia. Te pido, Padre, que tú nos bendigas conforme a tu voluntad. Y que este sermón, oh Padre, que se va a presentar aquí, que no soy yo, Padre, sino que tu Santo Espíritu es el que va a hablar, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Son favores que te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis hermanos, el título, como todos ustedes ya saben, hay un grupo de WhatsApp de la iglesia y titula Reverencia en la casa de Dios, hermano. Un amigo y hermano me dijo, pero esos sermones ya son anticuados. Y claro, yo le dije, bueno, si para ti ese tipo de cosas son anticuadas, entonces la palabra de Dios es anticuada, ¿cierto? Y le presenté el escrito, le dije, pues Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Marchitarse la hierba, secarse la flor, más la palabra de Dios, ¿qué cosa, hermanos? Permanecerá para siempre, ¿cierto? Quiero que hablen en sus Biblias, hermanos, me acompañen a abrir sus Biblias. Me encanta mucho cuando veo a la gente coger sus Biblias y abrirlas. Y vamos todos juntos a buscar en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Quien lo tenga, diga amén. Y quien no lo tenga, pida misericordia. ¿Vale? Continúa, hermano. Mira lo que el apóstol Pablo le dice. ¿A quién le dice? Exactamente, al joven Timoteo. Le dice, así que tenemos, ¿qué cosa le dice? Para que sepas cómo conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. Así que, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a conducirnos. Tenemos que aprender cómo andar en la casa de Dios. No solo saber que somos, como decimos, no solo saber que somos el pueblo de Dios, con las verdades distintivas que Dios ha puesto en este pueblo. No solamente saber eso, sino también cómo conducirnos en el templo, en las instalaciones que le pertenecen tan solamente a Dios. Ahora quiero que vayamos, hermanos, y esto sí lo voy a poner aquí en la pantalla, al libro, que abran sus Biblias, libro de Levítico, capítulo 19, versículo 30, hermanos. Levítico 19:30. Mira lo que dice. Mis sábados guardaréis y por mi santuario tendréis reverencia. Y alguien firma en ese versículo, yo, Jehová. ¿Sí?
con el respeto que se merecen los líderes de la Asociación General, divisiones, misiones, uniones, iglesias. No dice yo el pastor, no dice yo el anciano, no dice yo el director de diácono, dice yo Jehová. Mis sábados guardaréis y mi santuario, mi templo, por él tendréis reverencias. ¿Cierto? Ahora, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, hermanos, nosotros nos encanta estudiar mucho el tema del santuario. A mí principalmente me encanta. Yo tengo un pergamino que habla del tema del santuario y a muchos jóvenes les he dado ese tema. Aunque por tiempo no he podido darlo, ¿vale? Nosotros sabemos que el santuario era un lugar donde Dios muchas veces, ¿qué hacía, hermanos? Moraba y le hablaba al pueblo de Dios. Yo siempre a la iglesia, a esta iglesia, la he visto como el santuario. Por donde tú entras lo comparo como el atrio. A este lugar donde ustedes están sentados, el lugar santo. Pero este lugar de acá, hermanos, yo siempre lo he comparado como el lugar santísimo. Siempre, desde que conocí la iglesia adventista y que he trabajado dando estudios bíblicos, siempre lo he comparado como el lugar santísimo. Pero, ¿qué pasa, hermano? ¿Será que se está teniendo reverencia por el lugar santo y por el lugar santísimo, hermanos? Este tema no lo traigo, hermanos, para que ustedes piensen de que yo desde acá del púlpito estoy haciendo perfectamente las cosas, no. Porque con mi esposa hemos hablado, ¿sí? Este tema no es tampoco para que nosotros miremos al hermano que está al lado sentado de nosotros y digamos, no, el hijo de él es un rebelde. La hija de él corre dentro del templo, no. Este mensaje es que Dios está hablando, es para que nosotros hagamos cambios profundos, frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, tal cual como el primer himno. Si una tienda de campaña o santuario, tabernáculo, hermanos, donde Dios le hablaba a su pueblo y dijo, mi santuario lo tendréis por reverencia, en respeto, algo asombroso, con mayor razón, queridos hermanos, con mayor razón, la casa de Dios se le debe dar una reverencia en palabras mayúsculas. Pero mira tú, Satanás es muy astuto, hermano. Sabemos que el archienemigo anda como un león rugiente queriendo devorar a cualquier presa que deje de estar conectado con la palabra de Dios, ¿sí? Y él está haciendo que nosotros miremos a la casa de Dios o al templo o al santuario donde venimos por fe a hablar con Dios, ¿sí? Él hace creer que esto ya no es más que un local como cualquier otro local. Y hace creer que podemos venir y está permitido hacer lo que sea y lo que querramos hacer. Levítico 19:30, mi santuario tendréis en reverencia, hermanos. Quiero recordarles, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios estipuló un lugar para adorarle a Él. Y también está escrito en la Biblia la actitud con la cual el pueblo de Dios debe desarrollar en ese lugar la adoración a Él. Y Él dijo, mi santuario tendréis en reverencia, sí. Pero su deber y mi deber, hermanos, como cristianos adventistas del séptimo día y conocedores de la palabra de Dios, y sabemos a quién le pertenecemos, a quién adoramos, a quién le servimos, con mayor razón, no se nos debe pasar por alto el acto irreverente de nosotros muchas veces en la casa de Dios. Y algo más, Dios tampoco va a pasar por alto el acto irreverente de nosotros. Pero sobre todas esas cosas, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, 12, versículos 3 y 14, que sobre todas estas cosas, ¿qué cosa? Sea buena o sea mala, hermanos. Terrible, hermanos, ¿cierto? Sobre toda cosa seremos juzgados por nuestro acto de irreverencia aquí dentro de la casa de Dios. Seremos juzgados por nuestros actos buenos o malos.
A la entrada de la puerta nosotros tenemos y hemos trabajado con muchos ancianos y diáconos puestos carteles. Por favor, ayúdenos con la reverencia. Se han puesto carteles, pero muchas veces sabemos que el enemigo actúa porque él sabe que muchas veces los sermones que se predican de acá es palabra de Dios, es un escrito está. Bien, mis queridos hermanos, voy a presentar unas cuantas diapositivas del espíritu de profecía, pero antes de eso, quiero llevarlos a unas cuantas citas de la Biblia que se encuentran en el libro Habacuc 2:20. Si alguien lo tiene, dele lectura. Primera de Timoteo, capítulo 1, 8 al 10. Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Y Romanos, capítulo 10, verso 17. Búsquenlos, hermanos. Vamos a leer y a partir de ahí nos adentramos a profundizar en el tema de la irreverencia. Habacuc 2:20. Vale. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 10. Quien lo tenga, dele lectura, por favor. Sí, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Amén. Irreverentes es lo contrario a reverentes. Ahora, quien tenga Hebreos capítulo 12, versículo 28, hermanos, dele lectura. Amén. Mira, hermano, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, y no voy a darles tantos preámbulos, ¿cómo vino Jesús acá? Él dejó todo en el cielo, todo, dejó su corona de rey, lo dejó todo, hermano. Vino acá a morir por tus pecados y los míos. Aún estando aquí en la tierra, Él no fue irreverente en la casa de Dios donde Él se reunía a hablar de su palabra. Él actuaba en un acto de amor y de reverencia. Dejó todo lo que tenía allá en el cielo para venir a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a darlo también por Cristo Jesús? ¿Por qué ese acto de irreverencia aquí en la casa de Dios, hermanos? Voy a leer yo Romanos 10, 17, hermanos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A mí hay un versículo que me fascina mucho. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero déjame decirte, sabes que más bienaventurados somos cuando guardamos las cosas que en ellas están escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Sí? El tiempo está cerca. Y lo agrego con palabras mayúsculas, hermano. Más bienaventurados somos cuando guardamos las cosas que en ellas están escritas. ¿Sí? Es triste, hermano. Déjame decirte, es triste venir un día cualquiera a la casa de Dios, donde que por fe tú crees que está Dios. Y de repente llegar un domingo y encontrarte esto aquí donde estás sentado tú. Espero que no se me molesten los miembros de esta iglesia. ¿Sí? Encontrarte tartas o torta, como se dice en América Latina, encima de los asientos. Servilletas sucias encima de los asientos. En este púlpito, pedazos de tartas. Es triste, hermano. Pero ¿acaso no decimos que amamos a Dios? Cristo es, la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí los tenemos reflejados enfrente de nosotros, enfrente de nuestras cabezas, hermano. Es triste. ¿Acaso nosotros creemos que con esa irreverencia
¿Se encuentran los ángeles aquí dentro? Sean sinceros con ustedes, hermanos. No, hermanos. No, con ese acto de irreverencia, dice el espíritu de profecía, que los ángeles salen de aquí, que la presencia de Dios no está en su medio, como lo dice el espíritu de profecía en el libro EUD, en la página 45. Voy a proyectar unas cuantas citas, hermanos. Esta cita se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, y valga la redundancia que estamos estudiando todos los viernes el libro Patriarcas y Profetas, ¿cierto? Dice así: un día mientras apacentaba sus rebaños cerca de Oreb, monte de Dios, Moisés vio arder una zarza, sus ramas, su follaje, su tallo, todo ardía, y sin embargo no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa maravillosa escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre, con labios temblorosos, contestó: heme aquí. Con labios temblorosos, ¿cierto? Se le amonestó a no acercarse irreverentemente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué hacía santo esa tierra? ¿La tierra en sí mismo o la presencia? Amén, hermano. Amén. Sigue la lectura. Perdón. Tierra santa es, dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Era él como el ángel del pacto, se había revelado a los padres en épocas pasadas. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero la lectura continúa. Mira lo que dice: la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se acercan a la presencia de Dios. Dos cosas: humildad y reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se acercan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza. En el nombre de Jesús, la segunda persona de la divinidad. Pero mira lo que dice aquí. Aquí estoy. Pero no debemos hacerlo con la osadía, ¿sí? No debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviera al mismo nivel que nosotros. ¿Sí? Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en la luz inaccesible, como si dirigieran a un igual o a un inferior. Yo pienso, hermanos, imagínate que a esta iglesia le manden una carta de la Casa Real Española. ¿Qué pasaría aquí si nos visitaría el rey de España, hermanos? Créeme que yo trataría de arreglar porque él se sienta mejor, porque se sienta bien. Trataría de pintar las iglesias y sé que todos ustedes se pondrían el mejor traje de gala para ese día. Lo sé. Yo me pondría la mejor corbata. Ahora, ¿por qué no darle lo mejor a Dios en sábados nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué cuando vamos a una entrevista de trabajo nos vestimos de la mejor manera, pero venir en sábado es algo ya, lo vemos como algo normal? ¿O será que acaso la fe tambalea en nosotros? Sigue diciendo, hermanos, como si se dirigiera a un igual o un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como si se atrevieran a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Estas personas deben recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Mira tú, si los serafines y los ángeles adoran a Dios y que son seres superiores a ti y a mí, ¿cuánto más tú y yo, que somos seres imperfectos, en no darle una buena adoración a Dios? A Dios se le debe reverenciar grandemente,
Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él. Y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es esto, hermano? ¿Y qué venimos a hacer acá? Adorar a Dios. Joya de los testimonios, tomo 2. Hermano, yo sé que este tema de la reverencia incluye algo más, adoración. Nosotros podemos adorarlo a Dios con nuestra vestimenta. Ese piano está dedicado para la adoración a Dios. Pero déjame decir que en ese piano una vez escuché también entonar música mundana. Y hablé con el pastor. Quizás a mí me digan que yo soy muy pesado como me lo han dicho. Sí, me lo están diciendo y me lo seguirán diciendo, pero créanme, hermano, las bancas son para el servicio de las cosas de Dios. Todo, todo, hermano, lo que se compra está dedicado para las cosas de Dios, hermano. Incluido tú, que fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Dice así, joya los testimonios, del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal. Los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Y como dice el espíritu de profecía, a mayor luz, mayor el castigo. Sigue diciendo, ha habido un gran cambio, hermanos, y mira lo que dice ahí, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. No lo digo yo, no, hermanos. No. Lo dice una mujer que fue inspirada por el poder del Espíritu Santo. Si creemos, por supuesto. Yo creo y tengo fe. Creed en su profeta, ¿y qué más dice? Seréis prosperados, hermanos. Sigue diciendo. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Imagínense entre Cristo Jesús aquí, como Él es en la actualidad. ¿Qué pasaría con nosotros, hermanos? Exactamente. Automáticamente, hermano. Sigue la lectura. Ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo, hermano. Ese mismo Dios dio esa orden. Como lo dijo en Levítico 19:30, mi santuario tendréis en yo Jehová, y en letras mayúsculas, porque Dios es grande. Yo siempre cuando mando un mensaje de la palabra de Dios me gusta poner Dios en letras mayúsculas. Para mí Dios es grande y yo siempre lo escribo en letras mayúsculas, hermano. Sigue diciendo la lectura. La casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto, el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia de Timoneda número 6, aquí donde tú y yo nos reunimos muchas veces los miércoles, los viernes y los sábados para adorar al Señor, dice, pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debería haber reglas y las hay respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, hermano. Nada, hermano.
Las reglas están puestas, hermano. Y la regla la tenemos. El plan de salvación está en tus manos. Tan solamente depende de ti y de mí. Me encanta mucho ese versículo en el libro de Deuteronomio que dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué más dice? La bendición y la... ¿Qué van a elegir entonces? ¿O qué vamos a elegir? La bendición. ¿Pero para qué? Yo llegar a eso, tengo que actuar correctamente como un hijo de Dios, porque reverencia no es solamente estar en la casa de Dios, reverencia es estar con los amigos en el trabajo, reverencia es estar comprando, reverencia es estar enamorando con la chica que te gusta y que Dios ha puesto en tu camino. Reverencia no es solamente aquí, hermano, porque si yo soy reverente aquí, en la casa de Dios, de traje y de corbata, como ven todos los sábados, pero si en mi trabajo soy irreverente, eso se llama ser hipócrita con letras mayúsculas. Jugar con las cosas de Dios. Y servir de piedra de tropiezo a muchas personas que no conocen de Dios. Sí, hermano. Sí. Se llama ser hipócrita, hermano. Padres. Aquí entramos los padres. Yo soy padre, hermano. Y yo amo mucho a mi hijo. Pero porque lo ame no significa que tenga que tolerarle cosas malas a él. Tengo que guiarlo por el camino correcto porque sé que tendré que darle cuenta a Dios por mi hijo. Tanto dentro de la casa de Dios como fuera de la casa de Dios. Padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Vuelvo y lo repito. Padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. Ahora, es verdad que no vamos a entrar a la casa de Dios como un robot que está siendo guiado, no, pero sí de una manera en que, créanme, hermanos, y no les hablo desde mi posición de primer diácono, director de diáconos, no, hermanos, les hablo como un amigo más, como un hermano, como ustedes me vean, o como un conocido. ¿Vale? Pero a mí, aquí en esta iglesia, hermanos, han venido muchas visitas. Muchas visitas han venido. De muchos países, incluido de aquí de Valencia, España. Me han dicho, todo es muy bonito, como predican, como adoran. Pero ¿saben qué? Se han ido muy descorazonados por la irreverencia, por la bulla, porque no dejan escuchar la palabra de Dios. Tanto aquí dentro como en el salón atrás. Ahora, yo sé que la iglesia está quedando pequeña para la cantidad de gente, sí. Sí, es verdad, hermano. Está quedando pequeña. Pero cuando nosotros nos proponemos a reverenciar a Dios de la mejor manera, lo podemos lograr, hermano. La gente se ha ido muy descorazonada. Créanme que cuando se han ido descorazonados, a mí me ha dolido en el corazón también. He ido a casa y postrado de rodillas le he pedido perdón a mi Dios. Sigue la lectura, hermano. Dios está aquí. Esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo. Eso fue uno de los motivos de Satanás. Envidia, otro. Los deseos de la carne. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, amor. Los deseos de la carne son todo lo contrario. Es una contraposición. Celos y malas sospechas, odios, ni engaño en mi corazón. Porque vengo a la presencia del Dios Santo.
Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. Yo quiero ser bendecido por Dios, hermanos. Créanme. Por eso hago todo lo posible por ser reverente, tanto dentro de la casa de Dios como fuera de la casa de Dios. Sé que voy a tener pruebas, sí, con los pies bien puestos sobre la tierra, y como cristiano, sí voy a tener pruebas todos los días. Con mi familia las vamos a tener, pero siempre vamos a poner de frente ese versículo que dice, escrito está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para yo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, tengo que ver por lo que tuvo que pasar aquel apóstol que habló eso, para posteriormente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sabía que la fortaleza no venía de él mismo, ni de la persona al lado, sino que venía del dador de la vida. Sigue diciendo, el santo y sublime que habita la eternidad, mira, ojo, mira, escudriña mi corazón y lee los pensamientos y los actos más secretos de mi vida. Como lo dijo Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Sobre todo seremos juzgados por las cosas buenas como por las cosas malas, hermano. Hermano, nos estamos dando cuenta cuán serio es esto, hermano, de la reverencia. Créame, yo no estoy aquí para regañar a ninguno de ustedes, no, ustedes son personas adultas, son cristianos adventistas ya maduros. Pero si podemos dar lo mejor de nosotros aquí en la casa de Dios, para cuando vengan las visitas, se lleven lo mejor de nosotros, créanme, hermanos, que vamos a tener esta iglesia más llena de lo que la vemos. Sigue la lectura, hermano. Olla de los testimonios, página 197. Hermanos, ¿no queréis dedicar un poco de reflexión a este tema y notar cómo os conducís en la casa de Dios? ¿Y qué esfuerzos estáis haciendo por precepto y ejemplo? Yo soy el ejemplo de mi hijo. Y que como también lo he dicho siempre, como líder, también soy ejemplo de muchos jóvenes. Sí, hermano. Sí. Como líderes de esta iglesia somos el ejemplo de muchos jóvenes. Ellos miran nuestro actuar. Pero cuando vengan a ti y te hagan un reproche sincero, lleno de amor, no te molestes. No te molestes, hermano. Porque yo te hablo con la sinceridad. A mí me lo han hecho. Me lo han hecho con amor. Y he entendido que el Espíritu Santo también habla por medio de los jóvenes. Sigue diciendo, vos conducís en la casa de Dios. ¿Y qué esfuerzos estáis haciendo por precepto y ejemplo para cultivar la reverencia en vuestros hijos? Imponéis grandes responsabilidades al predicador. Quiero que se queden con esta cita, hermano, ¿vale? Con todas. Dice, imponéis grandes responsabilidades al predicador y le hacéis responsable de las almas de vuestros hijos. ¿Están entendiendo el mensaje, hermanos? Al predicador, al pastor, lo hacemos responsable de nuestros hijos e hijas. Sigue diciendo, pero no sentís vuestra propia responsabilidad como padres e instructores, ni obráis como Abraham en cuanto a ordenar vuestra casa después de vosotros. Pero la lectura no se queda ahí, continúa, hermanos. Para que guarden los estatutos del Señor, vuestros hijos e hijas se corrompen por vuestro ejemplo y preceptos relajados. ¿Qué tal, hermano? Suena duro, sí. Pero créeme que a mí cuando estas citas las encuentro y me hablan así tan duro, que sé que esto no es duro, sino que es un mensaje de amor, un mensaje de cambio. Que si que yo sé que voy por el camino mal, tengo que conducirme
por el camino que quiere Dios. ¿Sí? Mira lo que dice. Sigue diciendo, hermano. Y no obstante esta falta de preparación doméstica, esperáis que el ministro contrarreste vuestra obra diaria y cumpla la admirable hazaña de educar sus corazones y vidas en la virtud y la piedad. Los ministros, los pastores, los ancianos. ¿Y dónde está nuestro trabajo como padre y madre? Mira, un día estaba en una iglesia, hermano querido. Había un niño con una niña, eran hermanitos. Ellos siempre chillaban dentro del templo. Pero era un chillo que yo siempre le decía, era como una melodía, que cualquiera se dormía. ¿Vale? Y un día la madre, yo de acá era que la veía, me invitaron al púlpito, pero no es en esta iglesia, no. ¿Vale? Me invitaron al púlpito y yo la madre la veía que cogía a sus dos hijos sudadas, la pobre, los traía, y el padre, como decimos en Ecuador, gran pancho, abierto de brazos, escuchando el sermón, y la madre entrando y saliendo con sus hijos. Y me acuerdo que el predicador lo reprochó sanamente al ver a la mujer de él con los bolsos, con una mochila, saliendo con sus dos hijos, entrando, llevándolo allá mientras el hombre escuchando. Y no digo que esté mal que él haya escuchado, pero si somos dos, es mejor la cosa, se lleva mejor el peso, ¿cierto? Sigue la lectura, hermanos. Después que el predicador ha hecho todo lo que puede para la iglesia mediante amonestación fiel y afectuosa, disciplina paciente y ferviente oración para rescatar y salvar el alma, y no tiene sin embargo éxito, los padres y las madres con frecuencia le echan la culpa de sus hijos, de que sus hijos no se conviertan cuando puede. Quédate con esto, cuando puede deberse a su propia negligencia. Ahora, hermanos, si algún día tu hijo, tu hija, se porta mal con el pastor, ahí están las citas. Si algún día le faltan el respeto al pastor o a un anciano, a un miembro de iglesia, una visita, no le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a ningún miembro de iglesia. Lo dice alguien que fue inspirada por el poder del Espíritu Santo y vio cosas, muchas cosas que nosotros no pudimos ver. Dice, cuanto puede deberse a su propia negligencia. Como padres, somos negligentes aquí en la casa de Dios. Créanme, hermanos, yo he visto hijos, y si diera los nombres de los hermanos de esta iglesia, créanme que al terminar el culto, a la salida me cayeran a piedra. Sí, soy sincero en lo que digo, pero no voy a dar el nombre. He visto hijos, niños, niñas, mientras el predicador está aquí predicando, y lo hablo con todo el amor que les tengo, con todo el cariño y el afecto, afuera en la calle con los móviles, jugando pelota, mientras los padres acá alimentándose del pan espiritual, los hijos perdiéndose las bendiciones de Dios. Hermanos, esto es serio, hermano. Dios está mirando todo, está observando todo lo que hacemos aquí en este templo de oración. ¿Sí? Sigue diciendo, olla de los testimonios. La carga incumbe a los padres. ¿Asumirán ellos la obra que Dios les ha confiado y la harán con fidelidad? No te comprometas conmigo, no, comprométete con Dios. Porque es a Él quien le vas a dar explicaciones sobre tus hijos e hijas. ¿Avanzarán ellos y subirán trabajando de una manera humilde, paciente y perseverante? Uno de los salmos que me encanta a mí es el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Somos pacientes nosotros? No.
Muchas veces somos tan impacientes que lo queremos todo al momento. Sigue diciendo, paciente y perseverante, para alcanzar a ellos mismos la exaltada norma y llevar a sus hijos consigo. No es extraño, hermanos, que nuestras iglesias, escucha, no es extraño que nuestras iglesias sean débiles y que no tengan esa piedad profunda y ferviente que debieran tener. Iglesia, no son las cuatro paredes, iglesia eres tú, iglesia soy yo. ¿Será que somos débiles, hermanos? Y nos falta activar esas dos letras en nuestras vidas. La palabra fe. Cuando Jacob vio lo que vio y dijo, como diciendo cómo es que Dios no estaba en ese lugar. ¿Sabes lo que quiso decir? Según el comentario bíblico adventista, dice que a Job le faltó fe. Y es por ese motivo, fue lo que dijo en el libro de Génesis. ¿Será que a nosotros nos está faltando la fe? Y es por ese motivo que llegamos aquí a adorar a Dios, a reverenciar a Dios de la manera como nosotros creemos. Sigue diciendo, hermanos, la lectura. Nuestras costumbres actuales que deshonran a Dios y rebajan lo sagrado y celestial al nivel de lo común, nos resultan contrarias. Tenemos una verdad sagrada, santificadora, que nos prueba. Y si nuestros hábitos y prácticas no están de acuerdo con la verdad, con el escrito está, pecamos contra una gran luz y somos proporcionalmente culpables. La suerte de los paganos, escucha esto, y entre ellos me incluyo yo, porque yo también estoy en este barco. Quédate con esta parte también. La suerte de los paganos será mucho más tolerable que la nuestra en el día de la justicia retributiva de Dios. Créeme, hermano, yo no quería traer esta cita, ni unas cuantas citas más. Pero el Espíritu Santo me puso el libro, porque eran dos libros, Mensajes Selectos y Joya de los Testimonios, tomo 2. Capítulo, La conducta en la casa de Dios. Mira lo que dice, no lo digo yo, la suerte de los paganos será mucho más tolerable que la nuestra en el día de la justicia retributiva de Dios. Muy cierto esto, hermanos, créanme. Muy cierto. ¿Qué tal esta imagen, hermanos queridos? ¿Qué tal? Ahí vemos unos niños saltando dentro del templo, dentro del santuario, como dice Levítico 19:30. ¿Mis sábados qué cosas? ¿Y mi santuario qué cosa? Los tendréis por irreverencia. Dice así, no, por reverencia, hermanos. Dentro de los templos. La casa de Dios a menudo. Este libro es, si alguien no lo conoce, es el libro Conducción del Niño, ¿vale? Es un libro precioso. La casa de Dios a menudo es profanada y el sábado violado por los hijos de los creyentes del sábado. En algunos casos incluso se les permite correr en el santuario, donde mora la presencia de Adonai, mi Señor, donde mora la presencia del gran yo soy. Sigue diciendo, se les permite correr por la casa, jugar, hablar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos deben adorar a Dios en la belleza de su santidad. Review and Herald del 19 de septiembre de 1854. Mira, Elena Hammond de White lo escribió en esa fecha. Y hoy en día estamos viendo esos resultados.
Aunque nosotros nos hagamos de la vista gorda, están aquí. Sabemos que tenemos un enemigo, pero nosotros también sabemos que tenemos al Dios y Rey del universo. Y el lugar que debe ser santo y donde debe reinar una santa quietud y donde debe haber perfecto orden, pulcritud y humildad, se convierte en una... Los niños gritando y los padres a 2 metros sin decirles nada. No te enojes conmigo, hermano. Como decimos en mi pueblo, aquí todos somos culpables, tanto los que mataron la vaca como los que agarraron la pata. Todos seremos juzgados por las cosas buenas que hagamos o por las cosas malas que hagamos. Sigue diciendo la lectura, hermanos. Su ira está encendida por estas cosas. Y mientras estas cosas existan, Él no saldrá con Israel a pelear contra sus enemigos. Tan cierto que es verdad. Y más claro, no puede cantar un gallo, hermano, como decimos en América Latina. Vuelvo y lo repito, su ira está encendida por estas cosas, por la irreverencia, por la bulla, por todo eso que se llama confusión. Su ira está encendida por estas cosas y mientras estas cosas existan, Él no saldrá con Israel a pelear contra sus enemigos. ¿Se permitirá que los enemigos de nuestra fe triunfen a causa del desagrado de Dios, hermanos? ¿Vas a permitir tú? ¿Voy a permitir yo que el enemigo triunfe en estas cosas cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado? Otra imagen, hermano. Cuidad a vuestros niños. Sé que esto les va a molestar a muchos padres, pero no estoy atacando a nadie, hermano. Créame, lo hablo con toda la sinceridad. Yo soy padre y a mí me han venido a decirme cosas de mi hijo y yo he hablado con él porque lo amo. Me hubiese dado gusto que haya estado el otro porque eran gemelos, pero uno falleció. Pero bueno, lo amo tanto a mi hijo que él sabe. Cuidad a vuestros niños. Por encima de todo, cuidad a vuestros niños durante el sábado. El sábado, Padre. No permitáis que lo violen, porque el permitir que ellos lo violen es como violarlos vosotros mismos. Padres, si sus hijos violan el sábado, ustedes también están actuando de la misma manera. Cuando le permitís a vuestros hijos jugar juegos comunes en sábado, Dios, escucha, Dios, a ese Dios el cual tú dices que lo amas, Dios os considera a vosotros como violadores de los mandamientos. Aquí lo tenemos. Levítico 19:30. Mi santuario lo tendréis por... No lo digo yo, hermano. Y pone la firma, yo, Jehová. No yo, Moisés. No, yo, Jehová. Así de claro. Continúa la cita, dice. Vosotros transgredís sus sábados. El cuarto mandamiento. Que dice el Espíritu profesional que es el que brillaba más. No es un día para buscar el placer, nadar o jugar a la pelota. Dios quiere que todos sus dones sean apreciados. Todos los fragmentos, los ápices y las cosas mínimas deben atesorarse cuidadosamente y debemos tratar de conocer con cuidado las necesidades de tu hermano que está al lado, de tu hermana que está al lado. Mira, un día un hermano me llamó la atención, eso fue en mi país, en Ecuador. Yo le dije, bueno, yo te digo la verdad, yo andaba con la cartera llena de dinero. En ese entonces era la moneda original de mi país, el sucre. Aquí hay hermanos de Ecuador y lo saben.
el Sucre. Yo andaba con mis bolsillos llenos de dinero y un hermano se acerca y me dice, hermano, ore por mí, que no tengo alimento en casa y mis hijos no tienen tampoco comida. Yo le digo, vale, hermano, sí, perfecto, yo oro por ti. Pero cuando el hermano se fue con sus hijos, créeme decirte que fue como que sentí un remesón por dentro. No sé si fue el Espíritu Santo que me sacudió y me hizo recapacitar que estaba actuando de una forma errónea. Porque la fe tiene que moverme a mí, ayudar a mi prójimo. La fe tiene que llevarme a ayudar a mi hermano que necesita alimento, un calzado, un vestido, un pantalón. Esa fe lo movió al pregonero de justicia Noé a coger el martillo, todo para formar el arca. Y 120 años predicando. Y se salvó Noé y su familia. Y bueno, se salvaron otros seres también. Y esos son los animales. Y muchas veces creo, parece que los animales entienden mejor el llamado de Dios. ¿Cierto? Sigue diciendo. Y debemos tratar de conocer con cuidado las necesidades del otro. Todo lo que tenemos como verdad bíblica no es solo para nuestro beneficio, para mí, sino para impartirlo a las demás almas. Y esto ha de impresionarse en las mentes humanas y debe usarse toda palabra bondadosa para preparar el camino a fin de abrir un cauce por el cual, amén. Hermanos, alguien quiero que me acompañen con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. Ya muchos saben 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú te percatas, la cerradura de esta puerta no está por fuera. No está por fuera, está por dentro. El dueño de esa casa tiene que abrirla para que Cristo Jesús pueda tener acceso y entrar y hacer el mejor trabajo del mejor cirujano en la vida de las personas enfermas de pecado. ¿Cierto? Hace aproximadamente unos 3 meses atrás hablé con un hermano mío de mi país. Y él me decía lo típico de las palabras de Ecuador. ¿Qué tal, pana, brother? Entonces, me causaba un poco de chiste escucharlo hablar así a los tiempos, por los años que llevo acá, ya son más de 20 y pico de años acá en España, me causaba un poco de, me reía. Y entonces él me dice, Jorge, ¿qué tal, hermano? Bien, sí. ¿Y cuándo vas a predicar? Y todo eso. Yo le digo, muy pronto, pero primeramente que se haga la voluntad de Dios y no la mía, porque no quiero hablar mis propias palabras, ni quiero llegar sabio, ser sabio en mi propia opinión. Y de repente dejamos de hablar y hablamos con él el mes pasado, que yo ya tenía este tema de la reverencia en la casa de Dios. Y él me hizo una videollamada, en el trabajo estábamos hablando y de repente él me dice, ¿cómo estás? Sí, mira, voy a predicar por fin. Le digo, ¿sí? ¿Y cuál es el título? Reverencia en la casa de Dios. Me dice. Yo cuando ya me dijo ese, yo dije, agárrate porque este viene por otro camino. Pero se van a molestar los hermanos. Yo le digo, no. Y déjame decirte que justamente ese día yo cargaba la Biblia y lo invité a orar. Y cada vez que abría la Biblia y abría la Biblia, mi mano descansaba en el mensaje a la iglesia de la Odisea. No sé por qué. Pero déjame decirte, hermanos, que Apocalipsis 3:20 dice, y ustedes ya conocen el mensaje de la iglesia de la Odisea, es un mensaje muy profundo y muy dedicado al pueblo de Dios, a la IASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras yo hablaba con él,
de repente se me presentó ese versículo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, cuando nosotros miramos en el libro Evento de los Últimos Días, ¿sí? En el libro Evento de los Últimos Días, haciendo referencia al versículo de Apocalipsis 3:20, dice, la iglesia, escucha bien, la iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está, ¿dónde? En su medio. Hermanos, qué triste, créeme. Yo cuando leo esta cita, yo no dejo de caer de rodillas y las lágrimas se me salen cada momento. La presencia de Dios está entre la puerta y la calle, hermanos. Y por nuestros actos de muchas veces de irreverencia es que Dios sale y nos deja solo, hermano. La presencia de Dios no está en nuestro medio. Ahora, ¿cómo hacer que la presencia de Dios more aquí? Cumpliendo, hermanos, no por obligación, sino por amor. Primera de Juan 4:8 dice, porque Dios es amor. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome con amor eterno, mira Jorge, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, tan solamente depende de nosotros. Lo bueno de esto, déjame decirte, que la salvación es individual. La salvación es individual. Hay que prepararse, hermanos. Hay que dar lo mejor de nosotros en la casa de Dios. Y voy a terminar con una cita, hermanos, que se encuentra en el libro Servicio Cristiano. Lo tengo aquí, ¿vale? Libro Servicio Cristiano. En la página 53 y 54. La página 53 y 54, para ir culminando, dice así. Escucha, hermano, no la proyecte en la pantalla, no. Dice, debe de realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de tres cosas, de las cuales que son, amén, de pecado, de justicia y de juicio. Vuelvo y lo repito. Debe de realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Escucha, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Es lo que significa reavivamiento. Ahora, reforma, hermano. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma han de efectuar la obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra, mi apreciado hermano. Este es el mensaje que he querido presentar hoy sábado, hermano. Mensaje de la reverencia en la casa de Dios. Aparte, quería añadirle algo más, la adoración. Es un tema muy profundo la adoración, hermanos, pero en sus casas pueden leerlo. Que tengan un excelentísimo sábado, hermano. Luchemos todos juntos. Servicio cristiano, hermano, ¿vale? Luchemos todos juntos por dar lo mejor de nosotros a Dios. Y cuando lleguemos acá, no coger a nuestros hijos como robot, ultrajarlos, no, sino que cogerlos con amor, con afecto, con cariño, como Cristo te cogería a ti al venir acá a tu casa de oración. Y gracias a Dios es que estamos aquí. Dios te bendiga.
y te conceda todas las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad. Son los deseos de mi corazón. Amén.